Estamos en la casa del director audiovisual y hoy tenemos el placer de poder charlar con Israel Adrián Caetano. Hola, gracias por estar acá. Por favor. A propósito de la restauración de su película Un oso rojo, quería preguntarte si recordás en un principio cuál fue la semilla de esta historia, de dónde sale el guión. Yo tenía ganas había nacido mi hija, hacía muy poquito. Creo que esa es la gran semilla de esta peli. Y después ganas de hacer un western, un policial. Se conjugaron esas dos cosas que parecían como muy difíciles de conciliar. Un western con el amor por una hija que uno puede llegar a tener en el momento que nace. Y así fue un poco eso. Recién habíamos terminado de hacer Pisa con Bruno, yo estaba haciendo Bolivia en ese mismo momento. ¿En el momento en el que empezaste a escribir Un oso estabas haciendo Bolivia? Sí, yo empecé a hacer Bolivia incluso creo que antes de estrenar Pisa, si mal no recuerdo. Era como una etapa así de mucha ebullición y creo que fue como algo bastante honesto de mi parte en ese momento, que ahora te lo puedo decir. En ese momento no podría explicar bien qué era lo que las ganas de hacer una película o por dónde iban las ganas de hacer una película. Ahora con el tiempo me doy cuenta que coincidieron en ese tipo de esas dos cosas, o sea, hacer cine de género y el nacimiento de mi hija. Claro, porque en realidad es como una de tus pelis en donde más apelás a elementos de un género en particular, ¿o no? Sí, ¿Sentís eso? Es donde más ¿Jugaste con me cobijé mucho elementos en ese género. O sea, el western, que si bien es un policial, tiene más tufo a western, todo, era lo que tenía ganas de hacer concretamente en ese momento. Me gustaba el héroe solitario, el tipo que venía a hacer justicia en un lugar donde no había justicia, desde fuera de la justicia. Había un montón de cosas que me cautivaban del género y me parece que era el lugar donde más, al día de hoy, suelo cobijarme un poco más, que son los géneros. ¿Y habías pensado en Julio Chávez desde el principio o fue un actor que se te apareció después? ¿Pasaste por otros? Yo tenía ganas de hacerla con Látigo Colli al principio. Me muero. Y después fue casi una condición de Lita Stantic eso. ¿Julio fue la condición o una ir de a las condiciones actores? de Lita Stantic No, fue ya Julio sé, pero Chávez. ¿te tiró ese único nombre o te tiró algunas opciones? Me había dicho Daddy Brieva también en su momento. Qué raro, qué diferente. Sí. Lo que sí es que fue tanto la pelea en contra de Látigo Colli que yo me quedé con la guardia baja y bueno, y fui con Julio, que la verdad es que es un acierto y es algo que le agradezco no solo a Lita Stantic sino a Julio mismo, el haber estado en esta película. Era un personaje un poco impensado para lo que es la naturaleza de Julio, ¿no? Como... Yo no lo conocía a él. Yo vi una película que él me había mostrado de un excombatiente de Malvinas, en ese momento que lo había terminado de hacer. Sí, me acuerdo. Y no lo conocía mucho. Eso creo que me permitió como abordarlo de una manera más simple y más sincera. Sí. Estaba muy flaco cuando yo lo conocí. Después, por decisión de la película, él digamos, cambió físicamente. Físico. Sí, cambió su físico. Creo que lo mejor que tiene el personaje, y creo que lo más atractivo que tenía era que era un personaje muy de cine, porque hablaba poco. Y lo más difícil a veces que en cine es encontrar a alguien que tenga presencia en cámara sin hablar demasiado. Sin hablar. Sí. Eso él lo tenía, que era fantástico. Me acuerdo, yo fui su alumna muchos años y en ese momento estaba tomando clase con él y sus alumnos fuimos todos testigos del cambio físico. Me acuerdo que él estaba fascinado con algunos detalles que vos proponías desde la dirección, pero que tenían que ver como con algo muy rudimentario del personaje, como con la parte más artesanal. Me acuerdo que en un momento nos contó que vos le habías explicado por qué su personaje tenía que abrir el paquete de cigarrillos por el lado contrario. Para no ensuciar el filtro con las manos. Para no ensuciar el filtro con las manos. Sí. Era lo que yo hacía cuando trabajaba en una fábrica, que tenía todas las manos sucias y abría el paquete al revés para sacarlo por la punta y no ensuciar el filtro. Estaba él como muy fascinado con ese nivel de detalle. ¿Siempre laburás así con los actores, como sugiriendo desde cosas tan...? Cuando el actor se presta, sí, que gracias a Dios me ha pasado la mayoría de las veces. A veces no. Y se lo pierde el actor, se lo pierde uno, se lo pierde la película también. Sí. Pero cuando cabe la posibilidad de trabajar hasta el mínimo detalle, es porque uno ya tiene el concepto aprendido. Digamos, y con Julio pudimos trabajar sobre eso es porque había algo en la esencia que ya estaba capturado.
Claro. O sea, que ya existía y que ya estaba aprendido. Entonces esos detalles son como consecuencia de... Claro. Eso, digamos, gracias a Dios me pasa con la mayoría de los actores y de las actrices. Y me imagino que también la relación entre él y su hija también debe haber sido algo como muy, muy apuntalado desde algo tuyo, Sí, ¿o no? Porque sí. Julio no tiene hijos, entonces... Sí. ¿No? Sí, y esa nena fue un hallazgo también. Hay muchos hallazgos en la peli, aparte de Julio. Esa nena, René Laván. René Laván, ¿cómo fue? Luis Machín, que está Luis fantástico Machín. también. Lo de, ¿de dónde salió lo de René Laván? René Laván me acuerdo que me lo había sugerido un amigo mío, que es Juliana Pesteguía, que iba a ser el fotógrafo de la película y que después Lita Stantic no quiso que lo fuera. Julián es genial. Julián es genial. Y me acuerdo que me dijo, che, estaría bueno que esté René Laván. Y yo le dije eso a Lita, fuimos a verlo a un show que estaba dando en ese momento como en Recoleta, de prestidigitación y lo que él hacía. Y Stantic no estaba muy conforme, pero con haber puesto a Chávez ya era como que lo otro estaba en mis manos. O sea, La Niña, René Laván, Luis Machín. Bueno, lo de Luis fue increíble. Yo a Luis lo conocí tipo 3 días antes de empezar la filmación con él. No existía ese personaje. Si hubo otro actor no me acuerdo, pero sé que con Luis nos juntamos en un bar y le dije, mirá, no sé mucho de qué hablarte, sé que tenemos que grabar en poco tiempo. Luis también fue un hallazgo. Yo tengo una gran admiración por Machín. Sí, está genial. Sí, que empezó ahí y que sigue al día de hoy también. Siempre contás historias como más enraizadas en la naturaleza de los hombres, personajes masculinos. ¿Cómo fue la experiencia en Mala de contar una historia de minas? O en disputas también. O en disputas también, totalmente. ¿Qué te genera? Es difícil. No sé, yo no sé mucho sobre mujeres. Desde tengo esa fascinación externa, digamos, si se quiere, o ese acercamiento que viene de una admiración muy grande, o de una fascinación muy grande, o de un respeto muy grande. No sé si algún día, no sé si logré abordar esos temas, no sé si logré llegar al hueso en esos temas, pero me pareció un desafío. A mí todo lo que me parece un desafío me parece entretenido. De hecho, disputas, cuando me habían convocado para dirigirla, tenían una mirada demasiado misógina para mi gusto. Mira. Entonces a mí lo que me gustó era convertir a esas mujeres en heroínas, en putas, así como despreciadas por toda la sociedad, gente como, convertirlas como en vírgenes casi, como en objetos de adoración. Eso me parecía divertido, pero no puedo evitar de ninguna manera tener una mirada masculina sobre la cuestión. Por eso mi abordaje siempre termina siendo, no superficial, pero sí externo. Digamos, no me sale lo almodovariano de meterme en el mundo femenino. No lo conozco, lo termino abordando desde un lugar como de mucho respeto, de mucha admiración, de mucha fascinación, de mucho deseo, digamos, todo lo que me provoca la imagen, digamos, también a veces un poco de sumisión respecto de las mujeres, pero me pasa un poco más por ese lado. Y decís que todo lo que te divierte te dan ganas como de investigarlo. Llevando este concepto a los 90, a Pizza, Birra y Faso y a esa época, ¿qué crees que fue? Yo recuerdo como ese momento de ebullición, pero desde el lugar de una estudiante, y me acuerdo lo que ustedes hicieron con Pizza, Birra y Faso y todo lo que después surgió de ahí, el nuevo cine argentino y bla, bla, bla. ¿Qué era lo que los estaba moviendo en ese momento? ¿Te acordás? Yo creo que la juventud, las ganas, un montón de inocencia, que eso es fantástico cuando uno arranca, la inocencia que es como lo primero que se pierde, es lo que más uno añora. Yo creo que éramos unos inconscientes absolutos. Caímos presos filmando nosotros varias veces. No sabía eso. Por meternos en el obelisco, por andar grabando con armas reales, con los permisos más o menos poco. Nos pasaba eso. Porque no sabíamos el riesgo que corríamos de repente haciendo ese tipo de cosas. Lo único que queríamos era hacer una película a la cual queríamos mucho y teníamos ganas de hacer. Yo creo que esa inocencia es como el puntapié inicial a todo. Como uno sabe que se pierde rápido. ¿Y era una respuesta como al estatus del momento, como a las películas que por ahí ustedes veían que se hacían y no les movía nada? Yo creo que todo tiene que ser una respuesta a un estatus del momento, todo el tiempo. Mientras uno pueda mantener eso, es más grave cuando no ocurre en gente joven. Claro. Digamos, a medida que uno envejece se le perdona un poco el aburguesamiento del que pueda ser presa. Claro. Cuando sos pibe, no. Cuando sos pibe, no. Igual está bueno siempre patear en contra del sistema, sea cual fuere. Me parece que es un gran motor.
Con Bruno nos pasó, creo que eso estaba como atrás de. Lo que nos pasó era que teníamos ganas de hacer una película, y ya. Y nada se nos iba a interponer en eso, ni el obelisco siquiera. Y qué bueno que la hicieron. Sí, gracias a Dios. Bueno, muchísimas gracias por esta charla. No, por favor. Muchas gracias por estar acá. Y entonces invitamos a nuestro público a ver Un oso rojo de Israel Adrián Caetano, como nunca la vieron.